Emiliano Cesarego es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor de introducción a la lógica y la programación en la Universidad Nacional de Quilmes. Emiliano es especialista en fenomenología de la lógica, ontología formal, horizonticidad y también especialmente en la obra de Aaron Gurvich, uno de los pocos en el mundo. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus publicaciones más recientes destacamos Esbozos para una fenomenología realista de la obra de arte y Actitud, campo temático y órdenes de existencia en la fenomenología de Aaron Gurvich. Hoy Emiliano va a presentar acerca de objetividad y subjetividad en la fenomenología husserliana de los horizontes. Emiliano, tenés la palabra. Bueno, ¿quieren que largue así no perdamos tiempo? Sí. Voy a hablar del tema que dijo Mati. Yo había escrito un abstract, un resumen, en donde proponía 3 secciones, pero finalmente cuando empecé a escribir el trabajo, cambió un poco el orden, así que si tienen eso en cuenta, van a ver que no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Empiezo entonces. En la primera sección, primera. La fenomenología trascendental, inaugurada por Husserl, sitúa en el centro de su investigación a la intencionalidad. Dicha intencionalidad define la dinámica de la vida trascendental y se define normalmente como, cito, ese respectivo tener conciencia de algo, fin de cita. En términos fenomenológicos, aquello de lo que tenemos conciencia es siempre un sentido o noema. La conciencia puede abordar una amplia gama de objetos, tales como entidades naturales, árboles, piedras, montañas, artefactos de manufactura humana, cafeteras, instrumentos musicales, entidades abstractas, números, teoremas de lógica de primer orden, incluso los propios actos de la conciencia que nos entregan estas entidades, actos perceptivos o judicativos, entre otros ejemplos. Sin embargo, es imperativo destacar que un sentido nunca se presenta de manera aislada. Por el contrario, cada sentido se encuentra atravesado por una intrincada red de coimplicaciones intencionales. Al dirigirnos intencionalmente hacia un objeto o sentido en particular, nos referimos simultáneamente a una multiplicidad de convenciones, más o menos implícitas o explícitas, y que contribuyen de diversas maneras a la caracterización integral del sentido aumentado en cada caso. Husserl se refiere a estos sentidos coimplicados o correferenciados con la expresión de horizonte. Ahora bien, precisamente porque las convenciones o correferencias son de diverso tipo, podríamos hablar, conforme a la aguda observación del profesor Walton, de una, cito, multiplicidad de sentidos de la horizonticidad, fin de cita. En términos sencillos, hay diversos tipos de horizontes, debido a que hay diferentes tipos de correferencias o convenciones. Los casos más conocidos son los así llamados horizonte interno y horizonte externo. Por horizonte interno se comprende, típicamente, la pluralidad de escorzos potenciales de un noema perceptivo. Digamos que dirigimos nuestra mirada hacia una guitarra. Necesariamente la vemos desde un ángulo determinado. La vemos de frente, captando entonces sus cuerdas, su boca y su puente. O la vemos desde la parte trasera, percibiendo entonces su fondo, su tapa, su pala y su soque. La guitarra siempre se entrega unilateralmente, dejando constancia de otras potenciales entregas igualmente unilaterales. Este conjunto de alternativas perceptivas, de potenciales noematas perceptivos, hacen al horizonte interno de cada instancia de aprehensión de un noema perceptivo, consecuentemente de nuestra guitarra ejemplar. Al mismo tiempo, y en paralelo a las correferencias a otras perspectivas u escorzos de la cosa, tenemos un horizonte externo, que abarca otros temas perceptivos potenciales. La guitarra podría apoyarse sobre una cama en la que hay diversos objetos, cada uno de ellos un posible tema perceptivo por derecho propio. Aunque nuestra atención no esté enfocada de manera específica en estos objetos, ello no implica que no seamos conscientes de los mismos. Por el contrario, estos objetos se nos presentan simultáneamente, tanto con el escorzo actual de la guitarra, como con los escorzos potenciales de la guitarra que hacen a su horizonte interno. De manera análoga, si estuviéramos enfocados en la guitarra mientras escuchamos una canción, nos encontraríamos con otro tipo de horizonte externo, los demás instrumentos que integran la composición musical y suenan en armonía con ella. Estos pueden incluir, por ejemplo, una voz, un bajo y una batería. Llegados acá, uno se podría preguntar, si enfoco mi atención en la melodía ejecutada en la guitarra, ¿los demás instrumentos se presentan como horizonte externo de manera idéntica a aquella en la que se presentan otros objetos, digamos visuales,
que acompañan a mi escucha atenta? ¿Es correcta una descripción de la intencionalidad que unifica todo lo que no sea mi tema intencional específico en un horizonte externo homogéneo, al menos en términos de sus características formales? Y si este no fuera el caso, ¿cómo podemos dividir o desglosar el horizonte externo para dar cuenta de su heterogeneidad? Más aún, ¿dónde se establece el límite de lo que está implícito en el horizonte externo? ¿La conciencia se circunscribe únicamente a los objetos que se presentan de alguna forma en mi campo perceptivo? ¿O también incluye temas potenciales no patentes, es decir, no actuales? Esto es, y por ejemplo, temas que están correferenciados junto con mi escucha atenta, pero que no forman parte de la esfera perceptiva actual. Y digamos, por ejemplo, a ese amigo que me acompañó al concierto pero que perdí de vista, o a un recuerdo de una situación similar que viví hace mucho tiempo pero al que no me entrego, etcétera, etcétera. Naturalmente, Husserl se ocupa de este tema. En sus análisis establece una distinción crucial entre lo que denomina un horizonte de patencia y un horizonte de latencia, con el propósito de segmentar, de alguna forma, los componentes del horizonte externo. En este sentido, aquellos temas potenciales que son parte de mi campo sensible harían a lo que él denomina el horizonte patente, mientras que los temas potenciales que no son parte de mi campo o campos sensibles hacen al horizonte latente. De esta manera, se esclarecerían los dos tipos de conciencia no temática posibles para toda conciencia intencional. La estrategia de Husserl tiene un objetivo adicional: dar cuenta del horizonte del mundo, Welthorizont, como un dominio omniabarcante que siempre está cointencionado en cada uno de mis actos conscientes. El horizonte del mundo opera como un horizonte fondo u horizonte trasfondo que acompaña a todo cogitatio y a cada tema intencional. Asimismo, se concibe a tal dominio omniabarcante en dos sentidos. Uno, como totalidad ideal, y dos, como el fundamento, boden, sustrato o cimiento preexistente sobre el cual se sustentan todos los posibles temas intencionales. En efecto, para Husserl todo objeto intencional guarda una referencia, por muy vaga que sea, al horizonte total, al horizonte de todos los horizontes o al mundo entendido fenomenológicamente. Sección 2. Retornando a mi caracterización inicial de la noción de horizonte, es oportuno volver a subrayar que este concepto hace referencia a los sentidos coimplicados o correferenciados juntos con el tema. Como el tema es siempre un noema, tenemos dos clases de sentidos coimplicados. Por un lado, aquellos noemata que se entrelazan junto con el noema temático y que remiten a la pluralidad de los diversos modos de aprehensión del mismo noemático o del mismo núcleo idéntico subyacente. En otras palabras, los distintos aspectos perceptivos del tema, es decir, el horizonte interno. Y por otro lado, los temas potenciales que coexisten con el dato fenomenológico inherente al cogito y que forman su horizonte externo. En ambos casos experimentamos, según la perspectiva de Husserl, una percatación, awareness sería en inglés, de nuestra libertad intencional, algo parecido a lo que decía Sally, me parece, del yo puedo si así lo elijo, es decir, una percatación de la experiencia de potencialidades cuya actualización depende exclusivamente de nuestra libre elección. Se distinguen así dos categorías de potencialidad, ambas correferenciadas junto con el cogito tema: las potencialidades intratemáticas y las potencialidades de campo, esto es, los temas potenciales que hacen al horizonte externo. Intenté, hasta acá, caracterizar la noción husserliana de horizonte en términos de los noemata coimplicados o correferenciados junto con el tema. Esto permite una cierta homogeneidad a la hora de caracterizar los dos sentidos más cruciales de la noción de horizonte, esto es, las nociones de horizonte interno y de horizonte externo, remitiendo un aspecto común, la potencialidad, ya sea intratemática o de campo. Llegados a este punto, sin embargo, ambas nociones de horizonticidad empiezan a divergir. El primer aspecto a tener en cuenta es que la noción de horizonte interno no es válida para el correlato de todo acto intencional. Si bien los objetos perceptivos, y lo mismo para los objetos de todos los actos derivados de la percepción, esto es, el recuerdo, los varios tipos de presentificación, etc., poseen claramente un horizonte interno, esto es, potencialidades intratemáticas, este no pareciera ser el caso para objetos de otras regiones, los juicios, las entidades abstractas, los propios actos de la conciencia entregados en actitud reflexiva, incluso tal vez los alter ego en su dimensión psíquica, etc., no son escorzables.
Por lo mismo, no parecieran contar con un horizonte interno propio. De esta manera, el horizonte intencional, al menos en tanto que horizonte interno, no pareciera ser una estructura general de la experiencia. Este resultado es, sin embargo, meramente provisional. Como argumenta Marta Yorba, si bien la noción de horizonte intencional en el ámbito de la experiencia perceptiva ha sido largamente explorada en el corpus fenomenológico, este no es el caso para otras especies de experiencia intencional. Lo que creo poder afirmar, basándome en las clarificaciones propuestas en este trabajo, es que de haber algo equivalente a un horizonte interno en los correlatos intencionales de actos no perceptivos, los mismos deberían referir a potencialidades intratemáticas, esto es, variaciones nuemáticas del mismo tema intencional. Sin embargo, ¿qué podría llegar a significar esto en términos de, por ejemplo, el número 2 o el juicio Colón descubrió América en 1492? Está más allá de los alcances de este trabajo. Ahora bien, podremos preguntarnos a continuación, ¿siempre que experimentamos el juicio Colón descubrió América en 1492, experimentamos lo mismo? ¿No hay variaciones del tema en términos del contexto de la lectura de este enunciado? Pongamos por caso, leída en una biografía de Cristóbal Colón, en un libro sobre geografía, en un texto latinoamericanista que rechaza la idea de que el continente haya sido descubierto, etc. Mi respuesta, siguiendo a Aaron Gurvich en este caso, es que sí las hay. El juicio Colón descubrió América en 1492 se experimenta de forma al menos parcialmente diferente en cada una de dichas ocasiones. Pero, ¿cómo ocurre esto? Y más aún, ¿cómo describir fenomenológicamente estas variaciones temáticas? ¿No experimentamos, en cada caso, el mismo noema idéntico? Afirmé previamente que los juicios no tienen horizonte interno. Por lo mismo, no puede tratarse de variaciones intratemáticas. Cuando leo Colón descubrió América en 1492 en una biografía, no se me presenta un escorzo de este juicio, y así para cada uno de los ejemplos previamente mentados. ¿Podrá ser el horizonte externo el que dé cuenta de las variaciones temáticas del mismo juicio idéntico? Sin embargo, si este fuera el caso, ¿cómo podríamos hablar entonces de un mismo juicio idéntico? Consideremos nuevamente cuál es el sentido del horizonte externo para Husserl. Dijimos que él distingue entre un horizonte patente y un horizonte latente. El horizonte patente es, en principio, la esfera de lo dado intuitivamente junto con el tema en cada caso, mientras que el horizonte latente haría las referencias intencionales vacías. Aun cuando en principio la distinción parece intuitiva, no deja de ser, a mi entender, bastante problemática. Por un lado, deberíamos ser capaces de aplicarla en el nivel de la fenomenología del tiempo. En este sentido, podremos preguntar, ¿las retenciones y las protenciones son parte del horizonte latente o del horizonte patente? ¿Podría darse el caso de que las retenciones sean parte del horizonte patente y las protenciones del horizonte latente? ¿No destruiría esto la homogeneidad de la conciencia absoluta del tiempo? Por otro lado, ¿cómo se aplican las nociones de latencia y patencia en casos donde el tema es un juicio y lo correferenciado o coimplicado son otros juicios? Y esto sin perder de vista, por supuesto, que sin importar el tema en que estemos sumergidos como correlato del cogito, siempre tenemos una captación intuitiva del medio ambiente, de nuestro propio cuerpo y del paso del tiempo. Voy a citar a Husserl y voy a dejar en el chat la cita por si alguien la quiere leer. Ah, es muy larga la cita. A ver, la parto en dos pedazos. Ahí está. Dice Husserl, el horizonte de la conciencia abarca con sus implicaciones intencionales lo determinado e indeterminado en ella, lo conocido y lo desconocido, lo cercano y lo lejano. No abarca pues solo el mundo circundante actual, presente, que es ahora, sino también, como se ve en el recuerdo y en la expectativa, lo infinito del pasado y del futuro. Al curso viviente de la actualidad pertenece siempre el dominio de un pasado inmediatamente consciente, consciente en la resonancia inmediata de la percepción anterior, y el dominio del futuro inmediato, consciente de lo que viene enseguida. Detrás de este pasado pretensional inmediato está también el pasado liquidado que, como horizonte abierto, es concierto en cierto sentido y al que se puede dirigir la mirada, es decir, un reino que se puede volver a despertar en el recuerdo. Por otro lado, tenemos un horizonte abierto del futuro lejano infinito, al cual se dirigen nuestros actos futuristas, sospechas, esperanzas, previsiones, resolución y fijación de metas.
Fin de cita. Esto es Husserl gana 7, que es filosofía primero. Sí. Dado que el horizonte de la conciencia abarca, según Husserl, y a cada momento, lo infinito del pasado y del futuro, podríamos mentar que el filósofo alemán está afirmando, en esta cita, que en algún sentido la conciencia es siempre consciente de la totalidad del mundo. En su límite, el horizonte externo es total, omniabarcante, infinito. Y sin embargo, esta conciencia infinita, que solo lo es debido a los horizontes latentes de referencias vacías, no alcanza a explicar cómo es que Colón descubrió América en 1492 se presenta de manera diferente según el libro o la ocasión en que la leamos o escuchamos. Tercera sección, la última. Husserl afirma que solo William James, mediante su concepto de Fringe, llegó a vislumbrar el fenómeno del horizonte. Esto lo dice en Crisis. Los fringes son para el autor estadounidense partes transitivas que conectan entre sí las diferentes partes sustantivas de la corriente de vivencias. Mediante la noción de fringe, James buscaba en un primer momento dar cuenta de la diferencia entre un foco y un margen de la experiencia, nociones equivalentes a las nociones de tema y horizonte en la fenomenología de Husserl. Hacia el final de su vida, sin embargo, James se encuentra desarrollando una filosofía de la experiencia pura que, según las relaciones en que se encuentre con otras experiencias, se determinarían como mentales o materiales. De esa manera, una silla puede darse o como material, si los fringes remiten a otros objetos intramundanos, o como mental, si los fringes remiten a otros actos, pensamientos, en la terminología de James. De manera análoga, Husserl propone un horizonte del mundo que siempre rodea y permea toda experiencia intencional. Todos los rendimientos intencionales, para el autor de Crisis, remiten a objetos intramundanos en el Lebenswelt, en el mundo de la vida, o son objetividades de orden superior que tienen a los objetos mundanos como su fundamento intencional. Así, el mundo funge como suelo de toda experiencia, ya sea que el objeto posea el índice mundano o que el mismo posea el índice derivado del mundo, la única excepción siendo, tal vez, el propio sujeto trascendental. Este es, a mi entender, el resultado definitivo que Husserl alcanza con su fenomenología del horizonte externo: dar cuenta del sentido del mundo para un sujeto siempre habitando un mundo intersubjetivo e histórico, del que derivan todos sus rendimientos, Leistungen, intencionales. Pero nuevamente, por muy importante que sea este resultado, no encontramos en la fenomenología del horizonte externo de Husserl indicaciones tendientes a clarificar en qué sentido un juicio como Colón descubrió América en 1492 se experimenta de diferentes maneras en diferentes contextos. Con Husserl podemos afirmar que tal juicio categorial es derivado, en algún sentido, de una experiencia prepredicativa anclada en el Lebenswelt. Tal experiencia puede pertenecer a lo infinito del pasado y ser recuperable en algún sentido mediante una fenomenología constructiva. Aún así, esto no da cuenta de las potenciales variaciones en los términos de la experiencia de lo que, en principio, parece siempre el mismo juicio. Si fuera el caso, por tanto, que el horizonte externo contribuye a determinar el sentido del tema, me gustaría proponer que, además, no todo horizonte determina la experiencia temática de la misma manera. Por empezar, no todo contenido del horizonte externo contribuye a una variación de la experiencia temática. Junto con el tema se presentan otros temas potenciales, algunos de los cuales colorean o modifican a la experiencia temática, mientras que con otros, este no es el caso. Como afirmé previamente, todo tema intencional se presenta conjuntamente con experiencias del propio cuerpo, del mundo circundante y del paso del tiempo que no tienen por qué contribuir a su sentido. Leer Colón descubrió América en 1492 mientras me duele una muela, mientras viajo en tren o paso tiempo en una biblioteca, es mucho menos significativo para el sentido de este juicio que si la misma se da en los siguientes contextos. Acá puse algunos ejemplos que también los copio, pero son variaciones, ¿no? Por ejemplo, 1. Colón descubrió América en 1492. Este hecho cambió para siempre el curso de la historia mundial, al abrir nuevas rutas comerciales y relaciones entre continentes. O 2. Colón descubrió América en 1492, cuando desembarcó en la isla de Guanaji, que hoy en día se cree que es San Salvador, marcando el inicio de la colonización europea del nuevo continente, etcétera, etcétera. En cada uno de estos casos, propongo, el juicio Colón descubrió América en 1492 se ve modificado por el resto de la oración o las oraciones que la acompañan. O, por mencionar otro ejemplo, la propia teoría de los horizontes de Husserl se experimenta de manera diversa, así sea que la concebamos a la luz de la obra de Geniusas,
de Walton, de Gadamer o de este propio trabajo. Adquiere, por así decirlo, capas de sentido diversas, sin dejar de ser siempre el mismo tema. Digamos, si intencionamos la noción de horizonte intencional articulando en la relación con la conciencia absoluta del tiempo, o con los problemas fenomenológicos de la protohistoria, o en relación con la teoría de los fringes de James, etc. Conclusión. No podemos acceder al juicio Colón descubrió América en 1492 en sí mismo, ya que siempre y necesariamente aparece en contexto, en un horizonte externo que lo determina de alguna manera. Este sería, a mi entender, el resultado más relevante que podemos obtener de estas clarificaciones. El resultado que, a mi humilde entender, tiene consecuencias vastas y profundas para la ciencia fenomenológica en su conjunto. A saber, la fenomenología de la horizonticidad externa no es exclusivamente, como propone Husserl, una fenomenología del mundo, ya sea como Boden o como horizonte universal, sino que es parte propia de la fenomenología del noema, y como tal, debería estar implicada en todo análisis intencional. Quisiera mencionar además que, a mi entender, todo tema puede aparecer en horizontes objetivos u horizontes subjetivos. Esta es una terminología que claramente tengo que modificar, pero bueno. Por horizonte objetivo, entiendo horizontes pertinentes para el tema en cuestión, horizontes que enriquecen al tema intencionado en cada caso. Pero, además, podemos experimentar un tema al interior de horizontes subjetivos, horizontes que se presentan como relevantes para el tema en cuestión, pero que en lugar de enriquecerlo, confunden u obscurecen el sentido temático. Por ejemplo, y esto es un ejemplo del propio Husserl, ¿no? En la teoría de Mill, Hume y Hamilton, se coloca a la abstracción en el contexto de una teoría de la atención, falseando así su contenido específico. En un sentido similar, Geiger afirma la inaccesibilidad de los sentimientos en el mismo momento en que son vividos, al concebir tal experiencia en el contexto nuevamente de una teoría de la atención, lo que, según el propio Husserl, sería un contexto inadecuado para la tematización de su accesibilidad o inaccesibilidad. Tanto por cuestiones de tiempo como de la necesidad de clarificaciones adicionales, no puedo más que insinuar la posible importancia de este tema para una eventual fenomenología del error. Pero me gustaría sugerir, en este sentido, que tal vez buena parte de los malentendidos entre las diversas corrientes de la filosofía contemporánea surgen precisamente de centrar los temas de estudio filosófico en horizontes no pertinentes para el tema en cuestión. Y así, tal vez, una clarificación más pormenorizada de la fenomenología del horizonte externo pueda llegar a presentarse como una herramienta fundamental para intentar realizar las tareas infinitas que son propias a la vocación del filósofo. Listo. Gracias.